Bueno, pues bienvenidos al capítulo número 2. Hoy vamos a explorar los servicios de almacenamiento en la nube y conceptos básicos de redes, ¿ok? Cuando terminemos este capítulo, vamos a tener una idea sobre lo que es Huawei Cloud Storage. También van a tener un poco de información sobre por qué utilizamos los servicios Cloud Native, ¿ok? Estos servicios nos ayudan a gestionar la complejidad y el uso de algunas funcionalidades que necesitamos soportar y nos va a aportar valor en cuanto a los costos, ¿no? Recuerden lo que hablábamos de los costos. Una de las ventajas de trabajar con servicios en la nube es que vamos a pagar por lo que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, además vamos a exponer algunos componentes similares que hay dentro de Huawei Cloud, algunas funcionalidades clave para este tema, tales como los recursos de red. Vamos a ver la disponibilidad y el uso adecuado de estos recursos, ¿ok? Y vamos a proporcionar una introducción para establecer algunos aspectos de seguridad de las redes, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con lo que es el almacenamiento. De almacenamiento, así como lo vimos ayer, pues eh, hay diferentes servicios que tenemos, ¿no? Ayer veíamos que el SS, los bare metal servers, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estar hablando de almacenamiento. Y en cuanto a almacenamiento, vamos a comenzar con Object Storage Service, que es un servicio de almacenamiento de objetos. Ahorita vamos a entrar a detalle. Al terminar de ver OBS, vamos a ver Elastic Volume Service, que en términos más comunes es un disco duro en la nube, ¿ok? Imagínense que estamos configurando, ayer les pone el ejemplo de una máquina gamer y que necesitamos cierta cantidad de disco duro, cierta cantidad de tarjeta RAM, de memoria, de tarjeta de video. Entonces es lo mismo que estamos haciendo con estos equipos en la nube, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esto. Ahora, Object Storage Service. Object Storage Service es un servicio de almacenamiento totalmente gestionado. ¿Qué significa que es totalmente gestionado? Significa que este servicio de almacenamiento lo podemos utilizar sin asignar más recursos o más servidores. Es un servicio muy aparte. Pues si ustedes tienen un objeto y lo quieren almacenar en algún lugar, pues no van a estar un servidor donde almacenarlo, ¿no? El servidor es de Huawei y ustedes solo van a pagar por el servicio de almacenamiento de objetos. Espero que haya quedado claro. ¿Ok? Ahorita con los ejemplos que vamos a dar va a quedar un poquito más claro. ¿Ok? Entonces nosotros podemos acceder, perdón, a este servicio de OBS directamente a través de Internet. Y pues esto nos va a permitir escribir o leer datos desde cualquier dispositivo que se conecte a Internet. ¿Ok? Entonces, podemos subir o descargar contenido desde nuestros teléfonos, laptops o cualquier dispositivo que esté conectado a Internet. No hay necesidad de solicitar recursos adicionales o cubrir alguna restricción de algún aparato físico en la nube, sino simplemente el servicio de OBS. Con OBS tenemos una flexibilidad de almacenar objetos de cualquier tamaño. La única limitación es el tamaño de un solo objeto, que es de 48 terabytes. ¿Ok? Y OBS en términos de fiabilidad tiene una característica muy buena comparada a todos los servicios de almacenamiento en la nube de otros competidores como lo que son Amazon, AWS, perdón, AWS o Microsoft con Azure o Google, ¿ok? ¿Cuál es esta característica en términos de fiabilidad? Pues es una fiabilidad de 12 nueves, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener acceso a nuestros contenidos con una fiabilidad del 99.999999, 12 nueves de fiabilidad. ¿Ok? Generalmente en el mercado, a lo que le apuntan los demás distribuidores de nubes, es a 5 nueves de fiabilidad. Nosotros lo hacemos 9 nueves, ¿no? Quizá si tenemos pocos objetos o pocas transacciones no se pueda ver un gran impacto, pero si lo vemos ya en miles de transacciones de miles de usuarios, pues sí es un impacto, ¿no? Imagínense estas aplicaciones de música
donde se suben los audios como Spotify o Apple Music, ¿no? Pues seguramente están situadas toda la música en una nube, en un servicio de almacenamiento de objetos, ¿no? Porque pues podemos compartir por una URL una imagen, etcétera, un audio, una canción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante al tener grandes cantidades de usuario es tener una buena fiabilidad para garantizar la integridad de datos y una alta disponibilidad, ¿ok? OBS también nos proporciona funcionalidades que se activan por eventos, ¿ok? Como triggers. Si pasa X o Y circunstancia, pues podemos activar diferentes eventos. OBS es un servicio bastante rentable, ya que para pagarlo, pues solo hay dos modos de facturación: pago por uso o una renta anual y mensual. Y ahorita les voy a explicar más a detalle de esto, ¿ok? Entonces, en resumen, Object Storage Service es un servicio en la nube en el cual nosotros podemos almacenar objetos. Ahorita vamos a ver qué es un objeto. Vamos a ver algunos casos de uso, ¿ok? Entonces, como ya lo hablamos, una de las características más importantes de OBS son sus 12 niveles de fiabilidad. Por eso, muchos servicios de almacenamiento de datos de cloud utilizan OBS como soluciones de copias de seguridad. Imagínense, ustedes tienen una aplicación o una base de datos y quieren generar copias de seguridad, pues pueden volver sus bases de datos o sus aplicaciones un objeto. Recuerden que la limitante es que pese menos de 40, bueno, hasta 48 terabytes, y pueden hacer copias de seguridad. Entonces es bastante sencillo, lo suben a la nube, se les genera una URL y después lo descargan en cualquier otro lado su copia de seguridad. ¿Ok? OBS es un servicio muy seguro para distribuir datos. Imagínense que están en una compañía en la cual está generando, no sé, aplicaciones móviles y pues quiere gestionar todos los APKs que los usuarios van a descargar. Entonces podemos utilizar este servicio como una fuente de descarga de estos aplicativos de la empresa. ¿Ok? Imagínense el poder que tienen estos servicios, que ustedes pueden almacenar también sitios web estáticos o, no sé, imágenes o CSS. Entonces, como nos va a entregar, para acceder a estos objetos, mejor dicho, necesitamos una URL. Huawei va a generar la URL por objeto. Entonces, nosotros podemos acceder a este CSS que está en la nube o a un HTML estático que no cambie y lo podemos usar hasta como una página web estática. Entonces, esos son algunos casos de uso que podemos tener con OBS. Para OBS necesitamos entender dos conceptos. El primer concepto es el concepto de buckets y el segundo es de objetos. Aquí en la parte izquierda de la presentación vemos los buckets. Están representados por canastas, ¿ok? Entonces, eh, los buckets son canastas si lo queremos traducir, ¿no? Y los objetos son cada uno de los archivos que vamos a subir. ¿Para qué nos sirven las canastas, no? Nosotros vamos a crear estos buckets, estas canastas, y nos van a servir como espacios designados para almacenar objetos. Y generalmente se recomienda para organizar los objetos por tipo, ¿no? O que sean objetos que sean similares, eh, o etcétera, ¿no? Entonces imagínense, podemos tener un bucket de puras imágenes, un bucket de puros APKs, un bucket de puros WARs, un bucket de puros, no sé, archivos de audio o de video, etcétera, etcétera. Entonces estos buckets nos van a permitir administrar y gestionar de una mejor forma todos los objetos. Y los objetos pues ya son los archivos que nosotros podemos subir, ¿no? Estos archivos, ¿qué pueden ser? Pues pueden ser, como les mencioné, un archivo HTML, una imagen, un YAR, un CSV, un doc. Lo que nosotros podemos conceptualizar como objeto, lo podemos almacenar en OBS. ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar los objetos? Pues mediante un nombre de objeto. ¿Y cómo vamos a acceder a estos objetos? Pues a través de una URL que nos va a generar el propio servicio de Huawei. ¿Y cómo se conforma esta URL? Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Se va a agregar el nombre del bucket que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, bucket imágenes, .obs.cn, diagonal list, diagonal 3, my Huawei Cloud, ese dominio ya nos lo va a dar Huawei.
Y al final, la parte que ven en verde, pues es el nombre del objeto, ¿no? Con su extensión. Entonces, en este caso, alguien puede estar accediendo al objeto file.txt desde cualquier lado si tiene los permisos, ¿ok? Ahora, les mencioné si tiene los permisos. Está muy padre este servicio de almacenamiento de objetos, pero hay muchas cosas que considerar. Una de ellas es los permisos de descarga. ¿Quién puede descargar estos objetos y quiénes no? Cuando nosotros subimos un objeto por primera vez a este servicio, pues primero vamos a tener los permisos default. De izquierda a derecha vamos a ver los ejemplos. Entonces, el primero o predeterminado es el default, que simplemente el propietario del objeto y del bucket va a tener acceso a ese objeto para subir y para descargar. El segundo nivel de permisos es a través de algo que se llama ACL, lista de control de acceso. ¿Ok? Esta lista de control de acceso nos va a decir quiénes además del propietario puede entrar, todos los demás o nadie más. Entonces nos va a abrir la llave de manera más general. Y si queremos algo más específico, podemos ya tener un acceso por las directivas de Bucket, en las cuales el propietario ya le va a asignar a nivel de usuario quién puede descargar y quién no puede descargar los buckets. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos claros, si va quedando todo claro, ¿no? Este es un servicio en la nube OBS que, que es funcional para almacenar cualquier tipo de objeto. ¿Ok? Entonces, me parece que si hay una o dos preguntas acerca de este servicio en el examen de certificación. ¿Ok? Saí Gómez nos pregunta, ¿existen clases de almacenamiento según el tipo de uso que se le da a los buckets objetos? Clases de almacenamiento. Sí hay una diferenciación de clases de almacenamiento, pero es por tiempo. Ahorita más adelante vamos a ver por qué por tiempo, ¿no? Va más enfocado al caso de uso que vayamos a efectuar y cuánto nos va a costar hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita se va a contestar tu pregunta ahí. Sí hay una clase de almacenamiento, pero va en función del tiempo. Y ahorita lo voy a explicar. Antes de pasar a eso, les voy a explicar que con estos objetos también manejamos un versionamiento, que es como nuestro Git, nuestro GitHub, que que nosotros podemos subir nuestros objetos y van a tener un control de versiones, ¿no? Aquí hay tres ejemplos. En el primer ejemplo del objeto 1, pues podemos ver cómo está guardada la versión 1, la versión 2. La versión 3 del objeto no se guardó hasta la versión 4, entonces la más actual es la versión 4. Yo puedo regresar, hacer regresiones a las otras versiones del objeto que se hayan quedado. En el segundo ejemplo vemos como de la versión 1 ya no existe la versión 2, pero se puso un marcador de que ahí se eliminó una versión. ¿Okay? Es para identificar que también existió una versión después de la versión 1, pero actualmente se eliminó. Y en el último ejemplo vemos cómo podemos guardar n número de versiones. Aquí existe nada más la 6, la 7, la 8 y se han borrado de la 1 a la 5. Entonces, esto es cómo funciona el versionamiento de objetos a grandes rasgos, ¿no? Ahorita de lo que se deben ustedes de preocupar es de conocer de qué sirve y cuáles son las funcionalidades de OBS. ¿Ok? ¿Cómo funciona todo el tipo de, o el manejo o el cobro de estos servicios en la nube? Eh, pues bueno, primero mencionarles que como les dije al principio, este servicio de OBS no requiere de un servidor extra, no requiere de un disco duro, no requiere de nada adicional en la nube. Es un servicio propio, ¿no? Que vive propio en la nube en la nube. Y ustedes solo lo van a utilizar para el almacenamiento de objetos. ¿Ok? No hay una tarifa mínima, no se requiere un espacio preestablecido. ¿A qué me refiero? A que no tienen que pagar, no sé, por 10 teras de memoria y ahí van a subir sus objetos. Si ustedes tienen un objeto de 1 mega y lo suben, pues solo van a pagar por ese objeto de 1 mega. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se cobra en este servicio? Pues es uno, el almacenamiento. ¿Cuánto vamos a almacenar? Ese megabyte del ejemplo que les puse. Y el tráfico de subida y el tráfico de bajada. Generalmente, bueno, no generalmente, el tráfico de subida del objeto no nos cuesta, pero el tráfico de bajada sí nos cuesta. Son llamadas API, ¿no? Que hacemos para descargar estos objetos. Entonces, en teoría, solo vamos a pagar por el espacio del objeto y las llamadas de descarga de estos objetos.
Muy importante, si el tráfico de entrada y el tráfico transferido o de descarga se encuentran en la misma región, van a ser gratuitos. Si el tráfico de descarga proviene de otra región, pues sí va a tener un costo, ¿no? Hay descuentos en el tráfico del servicio Object Storage Service si utilizamos CDNs. ¿Ok? ¿Qué es una CDN? Son diferentes nodos donde se replican nuestros objetos. ¿Para qué? Para que se descarguen mucho más rápido, ¿no? Entonces, si utilizamos otros servicios como CDNs, pues puede ser el servicio más económico. Y aquí pues hay que cuidar nada más el número de llamadas a los objetos que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como tienen un costo, pues hay que evitar que hagamos llamadas innecesarias, ¿ok? Para mayor referencia a temas de facturación, pues pueden entrar aquí a la página de huaweicloud.com en el apartado de pricing y vamos a poder ver más en cuanto a los costos. Ahora, vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de los objetos, que aquí es donde se va a contestar la pregunta de Sai Gómez, ¿no? Entonces, primero, ¿qué pasa si necesitamos archivar datos? Pues estos datos, estos objetos, tienen ciertas características, ¿no? ¿Cuánto tiempo los voy a almacenar? ¿Cuánto tiempo voy a ir por ellos? ¿Cuánto tiempo, cada cuándo voy a ir a descargar la información o los objetos que suben? ¿Qué tan necesaria es el objeto que se encuentre en la memoria de la infraestructura para descargar en cierto tiempo? ¿Ok? Entonces, con base a algunos puntos, se llega a esta división del ciclo de vida de objetos, ¿no? En específico son tres tipos de divisiones, ¿ok? Aquí el ejemplo que damos es con datos de servicios financieros, ¿no? Imagínense una empresa que va a estar almacenando información de datos financieros. Pues la primera clase de información que vemos es el almacenamiento estándar, que el acceso es libre y generalmente pues nosotros vamos a ir por la información bajo demanda en cierto tiempo, ¿no? Pero muy constante. Entonces, este tipo de manejo de información pues, es el más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos constantemente almacenando y descargando información, objetos. El segundo tipo es el almacenamiento de acceso poco frecuente, ¿no? Entonces, estas características tienen que pues, relativamente el precio unitario es más bajo y es más caro por más peticiones. ¿Por qué? Imagínense que en esta misma empresa de datos servicios financieros, pues tenemos nuestras facturas mensuales, ¿no? Entonces, cada mes el equipo de finanzas necesita descargar los reportes financieros de todas las áreas. Entonces, generalmente, pues solo cada corte de mes se van a efectuar estas descargas. Entonces, los objetos que subamos van a ser con menor frecuencia la descarga, pero pues aún sigue siendo no tan largo el tiempo de almacenamiento, ¿no? Va a ser cada mes cuando se almacenen y cuando se descarguen para el uso. Y el otro tipo es el almacenamiento de archivos, pues, con aún mayor tiempo de vida que se guardan en los servidores, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo de los datos de servicios financieros, para hacer un corte anual, generalmente las empresas de finanzas, pues, descargan anualmente los reportes, entonces la información tal cual la podemos almacenar en servidores donde sabemos que es poco frecuente la descarga, una vez al año, una vez cada 2 años. Entonces el precio unitario de estos objetos o del almacenamiento de estos objetos, pues es el más bajo de todos, ¿no? Porque no se va a estar consumiendo mucho en lo que se descarga, porque no es tan usual o tan demandante la descarga de estos objetos, ¿ok? Entonces, estas son, digamos, clases del tipo de los objetos que tenemos en cuanto al almacenamiento. No sé si fui claro o más o menos los revolví, porque eso fue todo acerca del Object Storage Service, ¿no? Vamos a hacer un resumen de volada. Object Storage Service es un servicio de almacenamiento, tiene espacio ilimitado, pero con la única restricción de que pesa 48, bueno, cada objeto tiene una limitante de pesar 48 terabytes. Tenemos una fiabilidad, recuerden, esta es pregunta de examen, fiabilidad del Object Storage Service de 12 nueves de fiabilidad, 12 nueves de fiabilidad, ¿ok? Vimos algunos casos de uso típicos para OBS. Igual, pregunta de examen más o menos es un ejemplo claro o un caso de uso muy repetitivo es que podemos almacenar o hacer una backup de una base de datos en un servicio de OBS
de una forma muy sencilla. ¿Ok? Vimos los dos conceptos que tenemos que manejar en cuanto al Object Storage Service, que es los buckets, las canastas, y son los objetos. Vimos cómo podemos acceder a los objetos, se crea una URL y podemos acceder a los objetos. Y asimismo vimos la configuración de permisos, ¿no? Que hay tres tipos: el predeterminado, que se otorga cuando lo subimos, luego, una lista de control de acceso, que es un ACL, que le da disponibilidad a todos o a nadie de descargar este objeto, y un control más granular, que son las directivas de bucket, ¿no? Que aquí el propietario ya dice a qué usuarios sí puede descargar y qué usuarios no. Podemos manejar versionamiento de OBS y vimos el tipo de facturación que existe con el OBS. Después vimos un poco de estas clases de objetos que podemos almacenar o cómo podemos administrar el ciclo de vida de estos objetos de acuerdo a su naturaleza. ¿Ok? Y nada más. ¿Alguna duda o comentario de este servicio? No, aquí nos contesta Dave Olvera que no hay dudas. Ok. Si alguien más me contesta que no, le seguimos. Por ahora no. Hasta que lleguemos al ejercicio práctico es lo bueno, ¿ah? No se preocupen, está muy sencillo. Como ven, las preguntas del examen de certificación van 100% relacionadas a estas presentaciones, ¿ok? Entonces, mientras conozcan estos conceptos, qué es un OBS, qué es un EBS, qué es un SFS, pues es muy probable que pasemos el examen de certificación muy fácil, ¿no? Aquí marca Aguilar, entonces, ¿pueden almacenarse archivos de diferente formato? Sí, cualquier formato, lo que puedas conceptualizar tú como un objeto, en que sea un archivo, lo puedes subir, ¿no? Puedes guardar zips, puedes guardar yars, puedes guardar APKs, JPGs, PNGs, y para eso nos sirven los buckets, ¿no? Para más o menos categorizar los archivos que vamos a estar guardando, ¿no? Vamos a tener un bucket, una canasta de puros APKs, una canasta de puros yars, una canasta de puros audios o puros videos, ¿ok? Así es como funciona. Ahora, vamos a pasar al segundo servicio de almacenamiento, el cual es EBS, ¿ok? EBS. Un EBS es un disco duro en la nube. Ya hablamos de LSS, que es un servidor en la nube. Hablamos de OBS, un servicio de almacenamiento de objetos. Y ahora vamos a ver un EBS. Les ponía un ejemplo de que estamos configurando nuestra máquina, ¿no? Nuestra máquina en la nube. Así como configuramos una máquina gamer, que tenga ciertas características, pues ahora estamos configurando nuestra máquina en la nube, ¿no? Nuestro servidor, nuestro espacio en disco, qué tipos de discos hay, cómo los podemos configurar, pues ahora vamos a ver el EBS. Ahora, se llama EBS o almacenamiento en bloque a lo que nosotros normalmente llamamos como disco duro. ¿Y para qué es? Pues es para nuestro servidor, ¿ok? Es como nuestra computadora, pues necesitamos un disco duro para correr nuestro sistema operativo, para correr, para almacenar información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente siempre que hablemos de un EBS, va a ir muy de la mano un SS, un servidor. Siempre que hablemos de un disco duro, vamos a hablar de un servidor. Siempre que hablemos de un EBS, vamos a hablar de un SS, casi casi, ¿ok? Entonces, estos dos se utilizan a menudo juntos. En términos de características de diseño, un EBS se coloca en una zona de disponibilidad, ¿ok? Y cada zona de disponibilidad tiene tres copias para el almacenamiento, tres copias de seguridad. Recuerden, capítulo 1, las availability zones, las AZs, ¿ok? Un EBS se coloca en una zona disponible, eh, ¿ok? Y esta zona disponible cuenta con tres copias de seguridad para el almacenamiento. La fiabilidad de un EBS es de 9 nueves. Del OBS ya lo vimos que era de 12 nueves. Del EBS es de 9 nueves. Ok, igual por ahí creo que es pregunta de examen de certificación. Ok, entonces tiene la capacidad este EBS, este disco duro, de aumentar también el almacenamiento hasta 32 terabytes por un solo disco. Entonces, si necesitamos más de 32 teras, pues agregamos otro EBS. Y así nos vamos. Si necesitamos menos, pues
el límite o el tamaño de estos EBS es de 32 terabytes. ¿Ok? En cuanto a los costos, pues dependiendo el tipo de BS que vayamos a seleccionar, pues va a ser el costo del mismo, ¿no? Hay diferentes tipos, como el de ultra high en escritura y lectura y escritura, y dependiendo para qué lo necesitemos, vamos a poder elegir uno con diferentes características, ¿no? Si vamos a trabajar con inteligencia artificial o con Big Data, pues necesitamos cierto tipo de discos. ¿Ok? Lo mismo que en el ejemplo que les pone de nuestras máquinas locales, nuestras máquinas gamers, ¿no? Entonces, funciona de la misma forma, ¿ok? Y podemos hacer un almacenamiento de datos respaldando en OBS, ¿no? Ya les mencionaba este ejemplo. Y generalmente siempre que respaldamos, por ejemplo, algún disco, se utiliza algún servicio de almacenamiento de objetos. Podemos almacenar un objeto o crear un objeto que nos va a almacenar todo nuestro disco duro y ahí podemos subir la información. Porque recuerden que el OBS, un objeto, pues tiene tamaño de 48 terabytes. Entonces, pues puede caber prácticamente sin ningún problema toda la información de un disco duro en un objeto. ¿Ok? Ahora vimos el ciclo de vida de un SS, de un servidor, vimos el ciclo de vida de un OBS, ahora vamos a ver el ciclo de vida del disco duro. ¿Ok? Entonces todo, no sé si recuerden antes en las máquinas cuando particionaban su disco duro para no se poner una máquina virtual de Linux, los que usaban Windows para las clases allá en SCOM, en sus clases de sistemas operativos, pues tenían que particionar el disco, ¿no? Entonces prácticamente vamos a hacer lo mismo aquí, o este es el ciclo de vida de un disco duro en la nube. Primero pues hay un espacio donde no está asignado a nada, ¿no? Vamos a crear un disco primero, se va a adjuntar ese disco y después lo vamos a particionar y dar formato para poderlo utilizar. Ya particionándolo vamos a crear una instancia y ya puede estar en uso ese disco. ¿Ok? Después, si ya no se utiliza, se separa el disco y se elimina. Este es el ciclo de vida de los EBS, ¿no? De los discos duros. Desde que no tenemos un espacio, se asigna, se adjunta, se particiona, se crea y se separa. Ahora, los CBS, como les mencionaba, se implementan en zonas de disponibilidad, en una zona de disponibilidad. Aquí vemos, por ejemplo, dos zonas de disponibilidad, la AZA y la AZB. Les mencioné que en cada zona de disponibilidad contamos con 3 copias de redundancia, ¿ok? Y esto para evitar cualquier desastre, pues es redundante la información 3 veces, ¿no? Entonces, si lo queremos hacer redundante en otra zona, pues podemos hacer una copia de seguridad mediante otras funcionalidades para hacer más copias en alguna otra zona de disponibilidad. ¿Ok? Eso solo es un ejemplo de cómo podemos hacer copias de seguridad entre diferentes zonas disponibles. ¿Ok? Aquí importante es que cada zona de disponibilidad tenemos hasta 3 copias de redundantes, ¿ok? Para ser utilizado. Ahora, para resumir algunos de los escenarios de los discos duros, pues los CBS son realmente adecuados para pues, instalar nuestro sistema operativo. ¿Ok? Tienen una baja latencia y una alta IOPS. ¿Qué significa IOPS? In-out per second. Entrada y salida o lectura y escritura de información por segundo. Entonces, nuestros discos duros tienen esas características. Podemos usarlos para guardar nuestras bases de datos estructuradas. No sé si tenemos un MySQL, si tenemos una base de datos en Oracle, pues podemos almacenar aquí nuestras bases de datos. Los CBS también tienen funcionalidades de cifrado de datos, ¿no? Entonces, también aplicaciones empresariales sensibles, pues las podemos almacenar en estos discos duros, porque podemos utilizar estas funciones de cifrado y de encriptación. En términos de facturación, hay dos modos de facturación de los CBS: anual y mensual y pago por uso. ¿Ok? Siempre si nosotros adquirimos una suscripción anual o mensual, pues tiene más descuento o es más económica que el pago por uso. Importante de los CBS, pues los CBS los vamos a pagar basados al tamaño del disco asignado. ¿Ok? O sea, nosotros al adquirir un disco vamos a pagar por todo el disco.
A diferencia del OBS, que con el OBS solo pagamos por lo que el objeto que subimos. Aquí pues vamos a tener que pagar por todo el disco. Así el disco solo tenga 1 MB de memoria utilizado, pues tenemos que pagar por todo el disco. ¿Ok? Y los precios unitarios de los discos pues varían dependiendo la región. Ahora, haciendo un paréntesis, también tenemos los discos duros locales del SS, ¿no? Como es una infraestructura en la nube, pues nosotros podemos en teoría utilizar o instanciar un servidor sin un espacio en disco, pero no es que, sin un disco duro, perdón, pero no es que no estemos comprando un disco duro, sino que estamos utilizando el propio donde se está o donde estamos alquilando este servidor, ¿ok? Estos servidores o estos discos duros donde se encuentra instanciado nuestro servidor, pues tienen algunas características aún más altas, ¿no? Como forman parte de la misma infraestructura física, puede ser el mismo servidor donde está el mismo espacio de memoria, ahí vive el servidor, pues la latencia de acceso es súper baja. Todavía la escritura y la lectura por segundo pues es súper alta porque existe en la misma infraestructura. Y bueno, estos solo están disponibles para algunos tipos de instancias. Ayer vimos el concepto de instancia, ¿no? Que hay instancias para cómputo general o cómputo detallado, para inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera. Entonces, algunos ejemplos es el i3 y el D6. Recuerden que ayer vimos la convención de cómo llamamos nosotros a las instancias, ¿no? La letra inicial es la familia, en este caso es la familia I y D, que significan algún tipo de instancia. Y el 3 es el 3 en este caso, y 3 y D6 es el número de la generación de la instancia, ¿ok? Entonces solo está disponible los discos duros locales en algunos tipos de instancias. No hay algún cargo adicional por hacer uso de estos discos duros locales y los datos, bueno, hay una característica, si nosotros detenemos nuestro SS, lo quitamos, nuestro servidor, pues vamos a perder los datos si es que no los almacenamos, ¿no? Ahora, llegamos a la pregunta de dónde almacenar datos. ¿No? Nosotros como desarrolladores, como próximos arquitectos o la gente que vamos a tomar decisiones sobre alguna solución tecnológica que tengamos que generar, pues tenemos que pensar dónde vamos a almacenar la información. Tenemos varias opciones, ¿no? Y para acceder a los datos, por ejemplo, del sistema operativo o del disco duro, pues podemos utilizar un disco duro o el disco duro local, ¿no? El EBS. Sin embargo, pues en OBS pues no necesitamos alguna especie de disco duro, solo vamos a almacenar información o objetos. Entonces tenemos que analizar siempre qué tipo de información vamos a manejar en nuestro sistema para saber qué vamos a utilizar en nuestra arquitectura. Aquí vemos una tabla, una comparativa de las tres diferentes soluciones de la nube que hemos visto. OBS, discos locales y EBS. Y nosotros, como les mencionaba, como arquitectos o los que vamos a diseñar nuestra infraestructura, pues tenemos que tomar en cuenta ciertas características para saber dónde almacenar nuestra información. En cuánto van o cuáles son estas categorías de características, pues puede ser una en cuanto a fiabilidad, dependiendo del número de usuarios y qué tan fiable queremos que sea nuestro servicio de almacenamiento, vamos a utilizar pues, ya sea un EBS con 9 nueves o un OBS con 12 nueves de fiabilidad. En términos de seguridad, pues el cifrado a qué nivel lo requerimos. En términos de desempeño, pues la latencia, ¿no? Es muy importante. Los objetos tienen latencia de 10 milisegundos. Un EBS tiene una latencia de submilisegundos, ¿ok? Y los discos locales vimos que aún es mucho más rápido el acceso en cuanto al desempeño de lectura y escritura. También hay otras características como el límite de almacenamiento, ¿no? También hay que saber qué información vamos a guardar y cuánto vamos a guardar. Y el tipo de información, si es estructurada o no estructurada, ¿no? Si es estructurada, pues nos va a convenir un EBS con la limitante de 32 terabytes. Estructurada me refiero pues a nuestras bases de datos, ¿no? Y no estructurada a algunos objetos, pues quizá nos convenga, perdón, utilizar el servicio de OBS. Y así con también los costos, el acceso a Internet para ver cómo vamos a acceder a la información y algunos escenarios, en los cuales son los más comunes para
tener acceso a estos objetos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de todo el tema de almacenamiento? Haciendo un resumen, vimos Object Storage. Bueno, ya hicimos el resumen de los OBS. Vamos a hacer el resumen de los EBS. De los EBS vimos que Elastic Volume Service, servicio de volumen elástico, ¿no? Discos duros. Es un servicio que nos proporciona tal cual discos duros en la nube. Tiene 9 nodos de fiabilidad y cada disco duro tiene hasta 32 terabytes de memoria. ¿Ok? Vimos el ciclo de vida. Vimos dónde se montan los discos duros, que son en diferentes availability zones, AZs, y tenemos redundancia de 3 copias dentro de un solo availability zone. Vimos los casos de uso y características específicas de algunos de EBS y los modos de facturación. Y hablamos también de los discos locales que se encuentran disponibles para algunos tipos de instancias, ¿no? Y vimos las comparaciones entre las soluciones de almacenamiento. ¿Ok? Por aquí hay una duda, vamos a checarla. Nos dice Sergio Rodríguez, una duda, ¿qué pasa cuando se supera la capacidad, ¿no? El almacenamiento? Creo recordar que algunos sistemas cuando llegas a un límite de almacenamiento se paran o se traban. Sí, es correcto, eso de que se para o que se traba, se te puede caer hasta el sistema, ¿no? Hemos visto que hay muchas páginas que se cae el servicio por saturación de información y que ya no hay espacio. Más adelante, en el capítulo número 5, si no mal recuerdo, vamos a ver aspectos de arquitecturas distribuidas y elásticas, ¿ok? Entonces, generalmente cuando vamos a diseñar una arquitectura, nos conviene que sea una arquitectura elástica, que tengamos balanceadores de carga para saber cuánta carga nos soporta cada servidor y en términos de de los discos duros es cuando vaya a llegar a una especie de límite de almacenamiento que automáticamente se pueda ampliar el disco duro. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar este tipo de escenarios, ¿no? De que se puedan detener o que se puedan trabar nuestras máquinas, ¿no? Dice entonces, ¿el almacenamiento local es el que se encuentra dentro del servidor que se renta? Sí, o sea, déjame ir aquí. A veces es un poco complejo entender esto, ¿no? Pero tiene sentido si lo piensan en que los servidores están, si nosotros adquirimos un servidor, pues se tiene que instanciar en algún disco duro, ¿ok? Hay algunos tipos de discos duros que por sus propias características, pues requieren un disco duro más grande. Entonces, pues queda algún espacio por ahí que se puede utilizar. Entonces, esos espacios los podemos utilizar para almacenar más información. Generalmente solo es para algunos tipos de instancias, como lo veíamos, ¿no? Para las instancias tipo i3 y d6. Para los S, los servidores normales que tienen un espacio estándar, pues generalmente lo que se hace en las infraestructuras es que se virtualizan y un servidor se puede compartir para diferentes, bueno, una infraestructura física se puede compartir o virtualizar para diferentes servidores, ¿no? Así como lo hacíamos con sus computadores locales, ustedes podían utilizar su computadora para tener una máquina virtual en Ubuntu o bueno, con Linux y otra con Windows. Lo mismo se hace en las infraestructuras en la nube. Tenemos la infraestructura física y esa se puede dividir en muchas máquinas virtuales. ¿Ok? No sé si más o menos respondí tu pregunta, pero bueno, lo que estamos haciendo es comprar o rentar el almacenamiento que vamos a estar utilizando en la nube. ¿Ok? Cuando compramos un servidor o adquirimos un servidor, se instancia en un espacio de almacenamiento y si es de algún tipo de instancia, pues ahí hay más espacio que podemos utilizar como almacenamiento. ¿Ok? No sé si quedó claro, Denis, si no, dime. Ok, también Sergio, si quedó claro, y avísenme. ¿Va? Bueno, vamos ahora entonces a la parte de creación de redes. Ok, entonces, antes me voy a ir tantito al ejercicio práctico. Déjenme encuentro mi navegador. Acá está el navegador, espero que lo tenga abierto.
Recuerden, la liga que les compartí el día de ayer, se las vuelvo a pegar aquí, es la liga de los laboratorios, ¿ok? Entonces, en cuanto a almacenamiento, está la práctica número 2, me parece. Storage Service Practice. Vamos a ver de qué se trata. Nada más vamos a analizarla y ya ustedes la pueden ejecutar eh, más adelante, ¿no? Entonces recuerden, solo le damos Start. Nos va a llevar al laboratorio. Lo único que necesitamos es nuestro Huawei ID. Voy a estar exercise. Como no estoy logueado, me va a pedir que me loguee. Entonces ya otra vez me lleva a la página para que ejecute el ejercicio. Le voy a volver a dar Start. Listo, ya le voy a dar Start Exercise. Ay, 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 está tardando un poquito. Es por mi conexión a internet. Ahí está. Ya la abrí. Recuerde, nuestra área de trabajo se divide en dos. De la parte izquierda, los tutoriales y el reporte de avance. Y del lado derecho, nuestra área de trabajo, que se divide a su vez en dos, ¿no? En la topología del servicio que vamos a hacer y en ya la máquina virtual a la cual vamos a acceder, que aquí le pusieron el nombre de Guacamole, ¿no? Ok, conectando a Guacamole. Entonces vamos a abrir nuestra consola. Bueno, vamos a ver los pasos nada más, ¿no? Entonces nos dice acerca de este ejercicio, EBS o los discos duros nos proporcionan un bloque de almacenamiento persistente para nuestros discos duros y nuestros bare metal server, ¿no? Que es un tipo de servidor. Con información o datos redundantes y algunas técnicas de aceleración de caché, los CBS nos pueden dar una alta disponibilidad y durabilidad de los datos, ¿ok? Y una baja latencia. Nosotros podemos utilizar discos duros, crear archivos en el sistema dentro de ellos y almacenar datos persistentes, ¿ok? Entonces nos da un pequeño resumen de lo que es el, los EBS, ¿no? Entonces los objetivos de de este curso es, vamos a comprar un EBS, un disco duro, lo vamos a adjuntar a nuestro servidor y lo vamos a inicializar, le vamos a inicializar una imagen de Windows y de Linux, ¿ok? Y vamos a utilizar algunos snapshots de EBS. De eso se trata este ejercicio. Entonces aquí está un poco ya de la descripción del laboratorio y esto es lo que vamos a generar. Vamos a tener dos discos duros, uno con Windows, uno con Linux, dos discos duros, perdón, dos servidores, uno con Linux y uno con Windows y van a compartir el disco duro, ¿no? Lo vamos a particionar y vamos a almacenar la imagen de Windows y de Linux aquí y vamos a poder almacenar datos, ¿no? Eso es de lo que va este ejercicio. Los prerequisitos, pues es loguearse aquí, ya saben que con la cuenta, no tenemos que hacerlo con I am user. Más adelante vamos a ver qué es I am user, ¿no? Para los que digan, ah, caray, ¿por qué tengo como que dos nombres de usuarios? Más adelante se va a ver por qué es un I am user, por qué es el username, por qué es el password, ¿no? Entonces recuerden que tenemos que copiar este usuario y loguearnos, ¿no? Y vamos a acceder a la nube de Huawei o una consola. Lo primero que nos piden es comprar una Virtual Private Cloud, de nuevo en Singapur. La vamos a comprar, la vamos a crear. Después nos va a pedir que creemos un servidor de nuevo, ¿no? Como el ejercicio número 1. Los que no lo hayan terminado, porque les mencioné que había un tema con el usuario, que con algunas características que tenía que ejecutar, pues pueden hacer el ejercicio 2 para que entiendan también cómo crearlo sin ningún problema. Entonces vamos a crear un Elastic Cloud Server. Nos va dando las imágenes de a dónde picarle.
Vamos a comprar el SS con algunas características, pago por uso en la región Singapur, en la Availability Zone 1, con un CPU con una arquitectura de x86 y las especificaciones del servicio. ¿Ok? Nos va diciendo paso a paso cómo va a quedar configurado. Ok, después de que vamos configurando, que hemos configurado esto, vamos a configurar la red, ¿no? Nos dicen algunos aspectos de red que hay que configurar. Si todavía no entienden lo de red, no se preocupen, vienen los siguientes capítulos. Después de todo esto, vamos a ver, ya va a comenzar todo el tema desde el paso 12 del Elastic Volume Service, ¿no? De comprar un disco duro, ¿ok? Entonces nos dice dónde le tenemos que dar para comprar un disco duro y pues de nuevo las características de ese disco duro que vamos a estar adquiriendo en la nube, los diferentes tipos de disco duro que les decía, Ultra High I/O, General Purposes, High I/O, etcétera, ¿ok? Entonces nos va diciendo qué tipo, y hasta que lo configuremos, lo vamos a ver disponible y lo vamos a adjuntar a nuestro servidor. Ok, aquí nos va diciendo el paso a paso, ¿no? Aquí hay dos CCS, el Vivi y el S02, entonces uno va a correr con Windows y uno va a correr con CentOS, ¿ok? Entonces a esto les vamos a estar asignando este disco duro y nos va a decir cómo hacer. Después nos va a pedir loguearnos ya a la máquina virtual en Windows y en Linux y nos va a pedir los datos de cómo podemos gestionar el SS, ¿no? Cómo lo podemos particionar. ¿Ok? Entonces esto para que lo ejecuten en su casa. Aquí les recomiendo que cuando adquieran el SS les va a pedir lo voy a abrir, que es el SS, Elastic Cloud Server. Cuando adquieran el SS les va a pedir la imagen de Windows de X Large con 4 CPUs. Entonces vamos por acá. Aquí ya me marcó en verde que ya hice todo lo demás hasta el SS. Pero bueno. Entonces, aquí está la última generación. Generalmente nos piden General Computing y nos pide casi siempre el S6/2 con 4 GB, ¿no? Entonces lo seleccionamos y en la imagen vamos a seleccionar una Windows y una Linux. Entonces aquí es importante que la Windows que elijan, nos pide que sea Windows Server R2, pero los dos están en chino. Elijan el segundo, es el que está en inglés, ¿no? Porque ya cuando lo elijan e inicialicen su sistema operativo, pues lo van a ver en chino y no van a entender nada de cómo configurarlo, así me pasó a mí. Entonces elijan es el segundo, ¿no? Miren, déjenme ver, aquí está SS. Este es el Elastic Volume Service. Aquí están, miren. En el paso 8 dice especificaciones, General Computing S6/2. Y después la imagen, que sea una imagen pública, Windows Server 2012 R2 estándar. Entonces es esta la segunda, ¿ok? Para que la elijan, esa es la que está en inglés. Y si ya me la cambiaron de lugar, no se preocupen, lo vuelven a iniciar y eligen el tercero que está aquí. Este es el que está en inglés, ¿va? Si no, va a estar en chino. Literal, va a estar en chino, ¿va? ¿Alguna pregunta del ejercicio, de lo que tienen que hacer? Está bastante sencillo, ¿no? Está aquí el paso a paso. Todo bien, va que va. Bueno, le voy a dar aquí terminar ejercicio, no lo vamos a continuar, no lo voy a hacer yo ahorita, ¿no? Ahora son las 6:02, nos queda media hora, vamos a terminar el capítulo 2, ¿no? La creación de redes. Ya casi acabamos el capítulo 2. Ya ven, son 6, está muy sencillo este asunto. Está muy sencilla la certificación. Vamos a hablar ahora de la creación de redes. ¿Ok? Entonces, en Huawei Cloud tenemos un servicio que se llama VPC, Virtual Private Cloud. ¿Ok? Este servicio nos va a facilitar la creación de redes Edge. Virtual Private Cloud es un servicio pues, muy sencillo de utilizar y es similar a una barra protectora, ¿no? Entonces está cubierta esta barra o esta barrera y va a crear una red localizada, bueno, limitada por diferentes nodos, ¿no? Entonces esta va a ser nuestra área de trabajo.
Esta es nuestra Virtual Private Cloud, ¿no? Entonces, todos estos nodos se pueden alcanzar a través de un mecanismo de enrutamiento establecido, ¿no? Todo lo que configuremos dentro de esta red, pues lo podemos alcanzar por diferentes métodos, ¿no? Entonces, las Virtual Private Clouds funcionan como si fuera un firewall, ¿no? Y para tener acceso o no. Si queremos que nuestra Virtual Private Cloud sea accedida desde Internet, pues le podemos configurar una IP elástica. Elástica, así le llama Huawei, es una IP a la cual podemos acceder desde Internet para esto, ¿no? VPC cubre tanto la unidad de aislamiento como los aspectos de aislamiento eh, como de protección de nuestros servicios que nosotros vayamos a configurar dentro de esta Virtual Private Cloud. Entonces nos sirve como un mecanismo de aislamiento. ¿Ok? Virtual Private Cloud, o bueno, Huawei Cloud, mejor dicho, posee varios segmentos de red predefinidos disponibles para su utilización, lo que nos permite configurar múltiples Virtual Private Clouds en función de lo que nosotros requiramos, ¿no? Si necesitamos dos Virtual Private Clouds o tres, lo podemos hacer. Y si queremos que tengan conexión esas Virtual Private Clouds, también hay mecanismos para que se puedan comunicar entre ellas. ¿Ok? Ahora, ya que hablamos de Virtual Private Clouds, tenemos que hablar de subnets. ¿Ok? Una subnet o una subred existe en el contexto de una Virtual Private Cloud. Entonces podemos tener muchas subnets dentro de una Virtual Private Cloud, ¿no? Las Virtual Private Clouds, nosotros podemos especificar el rango de direcciones IPs privadas para nuestras Virtual Private Clouds. Y los recursos en una VPC pueden comunicarse entre sí, como lo mencioné hace ratito. Y las VPCs pues van a contener subredes. Las subredes pues son un subconjunto de las Virtual Private Cloud. ¿Okay? Y pueden implementar recursos del mismo tipo en la misma subred para facilitar la administración. El tráfico entrante o de salida pues se puede controlar dentro de las subredes y lo podemos personalizar para diferentes escenarios que nosotros tengamos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Todos los recursos que nosotros creemos se tienen que configurar forzosamente en una subred. Los que hayan hecho ya el ejercicio 1 se habrán dado cuenta que en la consola, cuando creamos la Virtual Private Cloud, automáticamente nos dice una subred, nos da una subred. Simplemente le estamos dando continuar, ¿no? Pero porque todo existe dentro del contexto de una subred. ¿Ok? Si van teniendo alguna duda, me dicen, ¿no? Entonces, este es un escenario típico del manejo de unas VPCs y subred, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una arquitectura como esta, ¿no? Se ha creado una Virtual Private Cloud que pertenece a una región, en este caso la región Singapur. Una Virtual Private Cloud no puede cruzarse entre regiones, solo puede estar en un área en particular. Esta Virtual Private Cloud o dentro de esta Virtual Private Cloud, en esta Virtual Private Cloud se han creado varias subredes basadas en la lógica de la arquitectura del sistema que requería, ¿no? En este caso tenemos tres subredes, la subred del frontend, subred o subnet, ¿no? Subnet de aplicación y la subred donde existe nuestra base de datos, ¿ok? Entonces dentro de la subnet número 1 creamos nuestro servidor web. ¿Ok? Y pues quiero que todos puedan acceder a este. Entonces, ¿cómo podemos hacer que accedan a esta subred? Pues a través de una IP, ¿no? Aquí se ve en la arquitectura que desde Internet podemos acceder a este servidor a través de una IP. ¿Ok? Para poder llegar a un servidor en específico podemos configurar IPs elásticas que nos proporciona el mismo Huawei. Cuando configuramos direcciones IPs, también debemos de considerar que esto pues tiene un costo, ¿no? La renta de una IP para que podamos tener acceso. ¿Ok? Y pues nos podemos basar en los costos de red dependiendo del ancho de banda o el tráfico de paquetes que se van a estar efectuando a través de esta dirección IP. ¿Ok? Cuando adjuntamos una dirección IP al servidor, podemos establecer conectividad normal desde Internet al servidor. Además, el servidor puede acceder a Internet. Dice, aquí hay una pregunta de Sai Gómez. ¿Las IP elásticas se cobran aún estando asignadas? Pues las IPs sí se cobran, es una renta, y más aparte del tráfico que tengas por ella, ¿no? Porque es una IP que solo la vas a utilizar tú.
¿Ok? Entonces la respuesta es sí, de tu pregunta. ¿Ok? Entonces, en resumen, la configuración de las direcciones IPs para un servidor nos van a permitir el acceso normal a Internet y va a permitir que los usuarios lleguen a nuestro servidor utilizando esta dirección IP. ¿Ok? El servidor de aplicaciones, ahora vamos a hablar un poquito de él, que es el segundo, la siguiente subnet, ¿no? Se encuentra en la subnet, en la arquitectura de en medio, ¿no? Eh, Necesita también acceso a Internet, pero para tareas como descargar actualizaciones de software, ¿no? Porque es nuestro servidor de aplicaciones. Entonces podemos considerar asignarle una dirección IP elástica también, y esto va a permitir que el servidor pueda establecer conexiones salientes, ¿no? Para la descarga y actualización del software. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que para asignar una dirección IP significa que nuestro servidor va a ser accesible desde Internet, por lo que necesitamos tener algunas acciones o medidas de seguridad para proteger, ¿no? Entonces, este es, digamos, un caso de uso, ¿no? Para permitir que determinados servidores accedan a Internet sin estar expuestos a conexiones entrantes, podemos configurar una NAT, ¿no? Aquí se ve el ejemplo, una NAT Gateway. Ok, cuando creamos una NAT, la podemos configurar con una IP elástica y esto puede proporcionarnos un acceso seguro a Internet para los servidores internos. Ok, simplemente vamos a agregar a la subred de la aplicación a la tabla de enrutamiento, permitiendo el tráfico a esta subred accediendo desde Internet. Ok, entonces va a haber una tabla de enrutamiento que va a permitir que ciertas IPs o ciertos segmentos de red son los que van a poder entrar al servicio de aplicaciones y por medio de esta NAT Gateway pues le podemos ofrecer mayor seguridad al servidor de aplicaciones. ¿Ok? Ahora, tenemos por último nuestra subred de base de datos, ¿no? Y la base de datos pues la necesitamos conectar a nuestro data center, ¿no? Entonces, pues aquí lo que podemos hacer es crear una VPN. ¿Por qué? Pues no queremos que se acceda a nuestra base de datos a través de Internet. Y este data center pues está conectado en algún otro lugar, en alguna otra Virtual Private Cloud, nuestro data center, ¿no? Entonces tenemos que configurar un enlace entre nuestra Virtual Private Cloud y otra Virtual Private Cloud puede ser o otro data center, ¿no? Entonces, para eso, para que sea seguro, podemos crear una VPN, ¿ok? Para que podamos tener comunicación entre ellos y establecer una conexión segura. Esto nos va a permitir que nuestra base de datos y el data center interactúen sin problemas, ¿ok? Entonces, pues es un ejemplo de cómo podemos utilizar las Virtual Private Clouds y las subredes para permitir acceso a los usuarios, tener comunicación entre sí y entre otras clouds, ¿no? Pueden ser, o en este caso, un dataset. Ok, creo que este ejemplo está bastante bien ejemplificado para todos los términos de las Virtual Private Clouds. ¿Ok? ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, por aquí nos contesta Luis que sí. ¿Ok? Sale pues, también Omar nos contesta que sí. ¿Qué significa NAT? Híjole, el acrónimo de NAT, déjame lo busco, no recuerdo bien qué, pero ¿qué es una NAT? Es Network Address Translator, ¿no? Hay un videito en internet que yo vi hace poco que es como que te va a enrutar. Es como si tú hablas a un centro, un intermediario, a un call center y este call center te dice, pues te voy a redirigir al área de finanzas, o te voy a redirigir a los de telefonía, o te voy a redirigir al área de desarrollo. Entonces esta NAT puede enrutarnos como una tabla de control que nos va a enrutar al servidor de aplicaciones. Dependiendo, no sé, si en nuestro servidor web necesitamos descargar un paquete o actualizar un paquete a través de una función o un botón, pues le podemos decir que a través de esa conexión, en esta tabla de ruteo a través de una IP específica, un segmento de IP, podamos tener acceso al servidor de aplicaciones. ¿Va? No sé si quedó claro. Espero que sí. Vamos a la siguiente.
Bueno, vamos a hablar un poquito de otros aspectos de seguridad de las Virtual Private Clouds, ¿no? Entonces, eh, vimos que pues, tenemos IPs que nos van a permitir tener acceso desde Internet, vimos que tenemos nuestras subredes y que podemos darle acceso a un servidor o a otro que tengan contacto, ¿ok? ¿Cómo podemos implementar más seguridad o cómo podemos implementar seguridad entre nuestros servidores? Pues a través de dos mecanismos. El primero es ACL, como lo vimos en OBS, sí en OBS, creo que sí fue en OBS, vimos el primer concepto de ACL, que es Access Control List, lista de control de acceso. Y el otro término o la otra función que vamos a utilizar son los grupos de seguridad, Security Group. Muy importante, hay muchas preguntas en el examen de certificación de los Security Groups, que no están difíciles, pero sí tienen que entender bien el concepto de Security Groups y de los ACLs, para qué sirven, ¿no? Entonces, aquí vemos que los ACLs y los grupos de seguridad son similares a firewalls, ¿no? Aquí tenemos una arquitectura en una región en Singapur, tenemos una Virtual Private Cloud y hay dos subnets creadas, ¿no? La subnet 1 y la subnet 2. Cada una de las subnets tiene dos servidores. ¿Ok? Y en amarillo y en rojo vemos Network ACL1, Network ACL2 y en rojo Security Group 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, los Security Groups, los recuadros en rojo, nos van a ayudar a proteger las instancias entre instancias, ¿no? O sea, yo puedo tener acceso desde mi instancia del servidor 1 al servidor 2, sí o no, y del servidor 2 al servidor 1, sí o no. Entonces es una configuración que nos va a permitir tener conexión entre las instancias que nosotros tenemos, ¿ok? A nivel de instancia. Y los ACL nos van a proteger las subredes. ¿Qué subred sí puede tener acceso de entrada o de salida, ¿no? En este caso, si la ACL1 tiene acceso a ACL2 y si ACL2 tiene acceso a ACL1, ¿ok? Entonces, importante, los grupos de seguridad protegen las instancias y los ACLs, los Access Control Lists, protegen las subredes, ¿ok? Los grupos de seguridad se pueden configurar para permitir acceso desde rangos de IPs u otros grupos de seguridad, ¿ok? Y ya me salí de la presentación. Es que creo que ya acabamos. Sí, ya acabamos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de esta sesión de la parte 2, creación de redes. Vimos que es una Virtual Private Cloud, ¿no? Es un espacio que estamos apartando para nuestro trabajo, ¿no? Son ciertos nodos que delimitan nuestra infraestructura que vamos a estar utilizando, ¿no? Vimos que dentro de estas Virtual Private Clouds existe o contienen diferentes subredes. Y una subred pues, es un subconjunto de las Virtual Private Clouds. ¿Ok? Después vimos una arquitectura de un sistema muy básico y vimos cómo podemos tener en una región montada una Virtual Private Cloud, en este caso fue Singapur, y dentro de esta Virtual Private Cloud, como lo vimos, tenemos tres subredes. Entonces, una subred existe en el contexto de las Virtual Private Clouds. Una o N subredes pueden existir en el contexto del Virtual Private Cloud, ¿no? Entonces, aquí se ve ejemplificado. Vimos cómo podemos acceder desde Internet a nuestros servidores de aplicaciones, a nuestras subredes, pues a través de una IP. Vimos cómo podemos tener conexión entre nuestras diferentes subredes a través de diferentes NATs. Bueno, de una NAT, que es nuestra tabla de ruteo. Y vimos cómo también si queremos tener conexión entre otras Virtual Private Clouds o en este ejemplo un data center con nuestra Virtual Private Cloud, pues podemos generar alguna VPN para que viaje la información de forma segura y no viaje por internet y se pueda almacenar. Después vimos los controles de seguridad en una Virtual Private Cloud, ¿no? Aquí les dije que es muy importante que sí reconozcan que es un Security Group y un Access Control List. Los security groups son para brindarnos o protegernos entre instancias
blindarnos o protegernos entre instancias, dar acceso o no de entrada o de salida. Y los Access Control Lists hacen lo mismo, pero a nivel de subredes. ¿Ok? Van a permitir el control de acceso de entrada o de salida entre subredes. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta acerca de la segunda parte del capítulo 2. Si no hay dudas, aquí Uriel nos contestó, hay una práctica de Virtual Private Cloud Basics and Exercise, ¿ok? Entonces vamos a ver de qué tratan estos 12 minutos que nos quedan, ¿va? Entonces estoy entrando a la tercera práctica, que en teoría dura 60 minutos, yo creo que dura todavía mucho menos. Entonces dice que dura 60 minutos. Vamos a ser capaces o vamos a habilitar el conocimiento de crear Virtual Private Clouds y subnets. Vamos a poder configurar Security Groups y Access Control List. Y vamos a poder configurar un VPC peering, una conexión par y un NAT gateway, ¿ok? Entonces, esto es lo que se va a poder hacer en este ejercicio. Esto está también bastante interesante para que podamos aterrizar en los conceptos que vimos, pero ahora en la práctica. Entonces, inicié el ejercicio y vamos a ver qué nos pide. Ok, de nuevo, nos pide que nos loguemos como I am user. Ok, y nos logueamos como I am user con esta cuenta, usuario y password. Y vamos a ver la topología de lo que se va a hacer, ¿no? Vamos a tener dos Virtual Private Clouds, ¿no? En una vamos a tener dos subnets y dos servidores. Y en la otra vamos a tener un servidor nada más y una subnet 3, ¿no? Pusieron 3 para que se divida. Vamos a configurar una conexión entre estas dos Virtual Private Clouds y vamos a configurar una IP, ¿no? Para que pueda acceder desde internet a este SS, ¿ok? Entonces está bastante bueno el ejercicio. Vamos a ver qué nos dice por aquí César Saucedo. Un security group solo limita el acceso entre un rango de IPs que intentan acceder a él. Sí, pero el rango de IPs de las subnets, ¿ok? De estas subnets. Nos va a delimitar el acceso entre subnets, ¿ok? Entre subredes. Esa es la diferencia del security group a el network, a los ACLs, listas de control de acceso, ¿no? Que las listas de control de acceso es a nivel de red y las subnets son a nivel de instancias, ¿ok? Mejor dicho, para que quede claro. Los security groups es a nivel de instancias y los ACLs es a nivel de de la red, ¿ok? Esto se va a ver ejemplificado aquí en este ejercicio. Si intentas acceder a tu instancia pública, pues solo si tienes una IP asignada a ese servidor. Ok, si no tienes una IP asignada, pues no puedes acceder desde internet, solo vas a poder acceder desde la consola o a través de manera programática, ¿no? Que eso lo vamos a ver mañana. Pero si quieres acceder desde una forma pública, pues necesitas una IP, ¿no? Por ejemplo, si vas a por RDP, por ejemplo, SSH, si eso lo vas a poder hacer a través de los usuarios y password que vamos a ver el día de mañana. Pero si tú quieres acceder a través de internet, por ejemplo, tienes una aplicación que instanciaste en un Tomcat, que es una página de venta de calzado. Si quieres acceder a esta página de internet, lo vas a montar en un servidor de aplicaciones. Y ese servidor de aplicaciones necesita tener asignada una IP para que se pueda acceder a través de internet. ¿Ok? Para poder acceder a tus subnets o a tus servicios que tienes de manera local, lo puedes hacer por la consola o de manera segura, ¿no? Como el SSH que tú mencionas ahí. Entonces eso lo vamos a ver mañana, las formas de acceder. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces ese es el ejercicio y el procedimiento, ¿cuál es? Primero configurar la Virtual Private Cloud,
después las configuraciones de seguridad y después las configuraciones de conectividad. Ese es el procedimiento que nos da el curso, ¿no? Entonces, primero nos pide de nuevo crear una Virtual Private Cloud, ¿no? Todos los ejercicios, pues esto lo vamos a dominar ya, crear una Virtual Private Cloud. Y después vamos a ver las Virtual Private Clouds que tenemos. Dentro de esas Virtual Private Clouds, me parece que vamos, bueno, nos va a dar una subnet y ahora sí vamos a generar una subnet por default. Me parece que la vamos a crear. Déjame ver. Sí, es correcto. Vamos a crear subnets. Generalmente usábamos la default, pero ahora vamos a crear una subnet, ¿no? Entonces nos dice dónde la vamos a crear y dónde la vamos a ver. Después de que creemos las subnets, recuerden que estamos siguiendo esta topología, ¿no? Entonces lo primero es crear la Virtual Private Cloud 1, la 2 y las subnets que viven dentro de estas clouds. Ok, entonces después de que se crean las subnets, lo que nos pide va a ser crear las reglas de seguridad, ¿no? Que va a ser los security groups. Miren. Vamos a entrar a la consola, vamos a entrar a Access Control y vamos a crear los security groups, que son los que vimos ahorita en la teoría, ¿no? Donde los vemos y cómo los podemos configurar a nivel de rangos de IP, me parece. Entonces aquí está quedando el security group, el nombre del security group, a qué proyecto va, qué template lo va a utilizar, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver la lista de security group que se creó, SG-Test, security group test, y después cómo los vamos a agregar las reglas, ¿no? Por ejemplo, aquí estas subnets tienen reglas de permitir todo el tráfico TCP por el puerto 80, este TCP por el puerto 43, bueno, estos los va a eliminar, ¿no? Y vamos a crear las otras reglas, ¿no? TCP por puerto 22, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las diferentes reglas que existen. Se va a crear una regla TCP por el puerto 8443. Ok, entonces está bastante padre este ejercicio. ¿Va? ¿Qué más? Después vamos a comprar el servidor, lo vamos a instanciar y vamos a acceder a través de nuestro usuario root que vamos a generar, ¿no? Es un usuario en Linux y me parece que vamos a acceder a la página de internet desde IP al final. ¿Ok? Las access control list las vamos a crear y creo que es todo. Ok, entonces hagan estos dos ejercicios. Están bastante sencillos y bastante prácticos para que podamos entender lo que vimos de las Virtual Private Clouds, ¿no? Está bastante padre el ejercicio para crear dos Virtual Private Clouds. Adentro van a tener unas subnets. Por una vamos a acceder a través de Internet y por otra pues vamos a tener conectividad entre las dos subnets. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, comentario adicional. Bueno, se ve interesante, sí, ejecútenselo. César dice que todo bien. Entonces, pues si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana para el capítulo 3. Sí, capítulo 3, hoy es capítulo 2 y pues ya casi llegamos a la mitad, ¿no? Sí, voy a subir la clase de ayer y de hoy. En la noche espero subirlas, va, y se las mando. ¿Qué más? Pues creo que nada más. Dejo de grabar, stop recording. Listo.